A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Vamos a abrir el primer texto para esta noche, en el segundo libro de Samuel. Ahí está, capítulo 11, versículo 2. Es un texto interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mi pregunta es, generalmente vamos al lecho en la noche. ¿Qué hacía el rey bendito durmiendo en la tarde? Porque el pueblo estaba en el campo de batalla. Y en ese tiempo el rey iba al frente de su pueblo. Y mientras el pueblo estaba en el campo de batalla, ¿qué hacía el bendito rey durmiendo? La mente desocupada es el taller del diablo. Dice que cuando el diablo a veces, esto no dice la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que el diablo a veces dice, bueno, ya estoy cansado de tentar a la gente, de destruir la vida, no los voy a tentar más. Pero cuando ve a alguien sin hacer nada, cuando ve a alguien con la mente desocupada,
el pobre diablo dice así: pero es que he prometido que yo no los voy a tentar más. Pero cuando ve una mente desocupada, el pobre no puede resistir la tentación y cae y tenta. Una mente desocupada es taller del enemigo. Generalmente la tentación aparece cuando no estás haciendo nada. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mente siempre ocupada en cosas buenas, en cosas que edifican, en cosas nobles. Pablo dice: si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue la hermosura de la mujer. El problema tampoco fue que se estaba bañando. Ni el problema fue que él la vio. El problema es que él estaba sin hacer nada, paseándose en el terrado de la casa, de un lado para otro, sin saber en qué pensar. Su ejército allá en el campo de batalla, y él, que debería estar al frente del campo de batalla, durmiendo en la tarde. Ahora, ¿ustedes creen que David se va a salvar o no? Claro que se va a salvar. ¿Cuántos salmos de la Biblia fueron escritos por David? David, ¿cuántos sermones has escuchado acerca de David? David es una fuente de inspiración para mucha gente. Por lo menos para mí lo es. Ustedes saben que Jesús vino de la descendencia de David. ¿No podría haber escogido Dios para ser ascendiente de David alguien que no tuviera el pasado negro que tuvo David? Otra cosa, la Biblia está llena de historias. Dios no podría haber seleccionado solo las historias inspiradoras para colocar en la Biblia, para que cada vez que leyésemos la Biblia nos sintiésemos inspirados a hacer cosas buenas. Podría. ¿Por qué Dios registró en la Biblia historias terribles? Si ustedes leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algunas historias que literalmente te da repugnancia. ¿Cómo es que los seres humanos fueron capaces de hacer eso? Y muchos de ellos van a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que un hombre de Dios como David, porque ustedes saben que de jovencito David era un niño consagrado a Dios? Hoy día a los niños en la iglesia no les contamos historias de David, que era un pastorcillo, que cuando venían los leones, él en el nombre de Dios enfrentaba a los osos y a los leones, y cuando tenía más o menos 16 años se enfrentó a un gigante Goliat, y con solo una piedrecita lo derrotó. ¿No contamos historias maravillosas? ¿Acaso cuando Samuel visitó a Isaí, el padre de David, y le dijo: Dios me ha mostrado que entre tus hijos está el futuro rey de Israel? Entonces Isaí dijo: seguramente es este. No, ese no es. Entonces debe ser este otro. No, ese tampoco. Entonces este. No, este. Y fueron desfilando todos los hijos de Isaí, y Samuel decía: no, ninguna de esos. Y entonces Isaí preguntó: pues, ¿y entonces quién? Ya no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Dios me ha mostrado que un hijo tuyo va a ser el rey. Tienes que tener un hijo más. Sí, tengo un debilucho, flaquito ahí pastando ovejas. Pero ese no, pues ese no va a ser rey nunca. Llámalo. Y lo trajeron. Y cuando Samuel lo vio,
dijo, este es el hombre. Ahí nace ese versículo que dice que Dios no ve lo que está delante de sus ojos como los hombres. Cuando vamos a escoger a alguien, le vemos al más pintoso, al más hermoso, al más bonito, al más inteligente, al más apuesto. Pero Dios no ve así. Cuando Dios ve el corazón. Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre extraordinario. Fue nombrado rey de Israel. Pero cayó y cayó estrepitosamente. Lección número 1. El hecho de que hoy estamos bien con Dios no significa que mañana también estaremos. No existe una vez salvo, para siempre salvo. No existe. Existe una vez salvo, cada día salvo, cada hora salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. No es porque Dios me ha usado durante 40 años que me va a seguir usando. Mañana puedo tener una caída estrepitosa, porque basta soltar el brazo poderoso de Dios y no somos nada en la vida. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios.
lo demás fue consecuencia. Mandó llamar a la mujer porque él tenía poder, era el rey. ¿Quién le podía decir no al rey? Cometió adulterio. Unos días después la mujer llega, manda un emisario y le dice: rey, estamos en un problema terrible porque estoy embarazada. Y hace meses mi esposo está en la batalla. ¿Qué explicación tengo? No sería motivo para que él se arrepintiera y llorara y pidiera perdón, pero no lo hizo. Tenía poder y usó mal el poder. Mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo: mira, ven, ve a tu casa, estás tanto tiempo en el campo de batalla, ve a tu casa, duerme con tu esposa. Miren la manipulación del poder. Pero el esposo de Betsabé, un general del ejército de David, dijo: no, señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa mientras mis soldados están en el campo de batalla? El rey, la historia es grotesca y está en la Biblia. ¿Por qué Dios ha registrado historias grotescas en la Biblia? Por un motivo. Porque Él quiere que nosotros aprendamos de las cosas buenas y aprendamos de las cosas malas. Evitemos los errores de los hombres que fallaron y sigamos el ejemplo de los hombres y las mujeres que acertaron. La Biblia no esconde la humanidad de los seres humanos. La Biblia no disfraza. La Biblia es clara. Porque Dios entiende mejor que nadie al ser humano y Dios sabe que una de las mejores maneras de enseñar es a través de las historias. Es por eso que cada noche yo cuento algunas historias, porque estoy reforzando los conceptos teóricos a través de las historias. Esta noche ni necesito una historia porque la historia es bíblica. David hizo de todo para que el general fuese a la casa a dormir con la esposa, pero no consiguió. Y al no conseguir, le dijo: entonces vuelve al campo de batalla. Pero agarró a otro general y le dijo: mira, cuando se descuida, mándalo matar. Y mataron. O sea, David no solo adulteró, David usó el poder, usó la intriga política, usó el asesinato. Un hombre que de joven, de niño, fue un extraordinario hombre de Dios. Soltó el brazo de Dios y se arruinó, se hundió. Es por eso que te digo, ni tú ni yo tenemos la mínima idea de a dónde podemos llegar si soltamos el brazo poderoso de Jesús. La historia es muy triste. El esposo de Betsabé murió y ahora David va delante del pueblo y le dice: mira, mi general ha muerto en batalla, ha dejado una viuda, lo mínimo que puedo hacer es casarme con la viuda. Y lógicamente el pueblo aplaude. Qué héroe, qué hombre noble. Pero tú y yo conocemos la historia. Un día, Dios envió al profeta Natán a visitar a David. Miren cómo somos los seres humanos. Y el profeta Natán le dijo: David, necesito tu ayuda. Ahí el rey, así somos los líderes. ¿Necesitas mi ayuda? Bueno, siéntate, habla ahí, estoy listo aquí para ayudarte. Natán supo llegar. Necesito tu ayuda. Muy bien, habla, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dice: te voy a contar una historia. En un pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Un día llegó
llegaron a visitar a la casa del hombre rico y teniendo muchas ovejas, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Rey, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? El rostro de David se encendió de ira, porque cuando se trata de hacer justicia con los otros, ahí estamos listos, ¿no? Cuando se trata de levantar la mano para disciplinar a otros, se llenó de ira y dio la sentencia: ese hombre tiene que morir. Y el profeta lo miró y le dijo: mi rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino y te robaste la única esposa de tu general. Se confrontó con su pecado. No tenía dónde ir, no tenía dónde correr. En una noche oscura salió y corrió y corrió y corrió. Por primera vez tuvo una noción correcta de su situación, de su actitud. Entró a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando, derramando el alma a Dios. Ahí escribió el Salmo 51. En ese Salmo 51 él confiesa a Dios: Señor, soy una miseria, no valgo para nada. Pero de ese Salmo voy a tomar un versículo que es encima del cual voy a trabajar esta noche. Salmo 51, versículo 5. Mire lo que él dice, arrodillado, clamando a Dios: he aquí, Señor, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si tú solo lees el versículo y no lees el contexto, vas a pensar que el sexo es pecado. Y porque la mamá y el papá tuvieron una noche de sexo, él nació y que él considera que es fruto de pecado. Pues es una visión completamente distorsionada de la palabra de Dios. Él no está hablando de eso. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te voy a explicar. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. ¿Qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la tendencia a hacer el bien. Así como para ti es fácil respirar, es natural respirar, para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, era natural obedecer. Desobedecer era contra su naturaleza. Y ahora vas a preguntar: ¿y entonces por qué pecaron? De cierta manera, cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron contra su naturaleza, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Pero entonces sucedió un misterio. El ser humano perdió la naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza extraña, mala, perversa, que se llama naturaleza pecaminosa. Y después, cuando los seres humanos comenzaron a nacer, todos vinimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. O sea, con la tendencia, con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural, lo que es simple, lo que es fácil, es desobedecer, es fabricar el mal, es andar en los caminos del mal. Lo que es difícil, y yo diría imposible, es obedecer. Eso ya es contra nuestra naturaleza, la obediencia. Lo que es natural para el hombre caído es la desobediencia.
todos nosotros hemos venido al mundo trayendo la tendencia al mal. Somos pecadores desde que nacemos. A veces los adultos tenemos dificultad en entender eso, pero desde que nacemos ya traemos el egoísmo arraigado en nuestro ser, en nuestra naturaleza. ¿Y quieres probar? Dale la mamadera a tu hijito, no quiere. Dale, no quiere. Entonces toma la mamadera y dale al otro, ahí él quiere. Y tú te ríes, ay, qué bonito. ¿Pero qué es eso? Eso es el egoísmo natural. Él no lo hace pensando, está dentro de él. Solo que cuando vamos creciendo, dejamos de ser niños, nos volvemos adolescentes, jóvenes, adultos. Aprendemos a disfrazar nuestra naturaleza egoísta. Un ejemplo, coloca 5 pedazos de torta en la mesa, de pastel, y coloca 6 pedazos de pastel y coloca 5 niños. Cada uno va a agarrar lo más rápido que pueda un pedazo y sobra un pedazo. Pero observa, todos van a comer lo más rápido que puedan para agarrar el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas explícitos. No disfrazan. El niño no disfraza. Pero a medida que vamos creciendo, coloca 6 pedazos de pastel en la mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con mucha delicadeza. Y sobra un pedazo. Los 5 se mueren de ganas de agarrar el pedazo. Pero se miran. Por favor. No, tú, por favor. No, tú. No, tú. Pero en el fondo del corazón, inconscientemente lo que están diciendo es, ¿cómo no podrían desaparecer estos 4 para comérmelo yo? Pero es que aprendimos a disfrazar. Ahora, no es porque somos perversos conscientemente, eso está en nuestra naturaleza. Solo que hemos aprendido a disfrazar. Eso es lo que David dijo cuando he sido formado en maldad. Ya he venido al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa desde mi concepción. Yo ya vine al mundo trayendo esta naturaleza mala. Y Pablo en cierta ocasión en Romanos capítulo 7 lloró y dijo, yo no entiendo mi vida. Yo sé todo lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Yo trato de hacer lo que Dios quiere, pero cuando me doy cuenta ya estoy haciendo todo lo contrario. Y si estoy haciendo lo que no quiero, porque lo que yo quiero es esto, pero estoy haciendo lo que no quiero, entonces quien hace esto ya no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza perversa que todos traemos al mundo. Y entonces Pablo llega a un momento y se desespera y dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de esto? Y la experiencia de Pablo es la tuya y es la mía. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Tratamos de hacer lo que Dios quiere, pero cuando nos damos cuenta ya estamos yendo para allá y nos desesperamos. Y lo que pensamos es, yo no valgo para nada, mi palabra no vale para nada, le he prometido a Dios 1000 veces, pero yo soy débil, yo no puedo cumplir. No te desesperes, querido. Lo que tienes que aprender, lo que tienes que entender es cómo se vive con la naturaleza mala que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque hasta cuando Cristo vuelva, todos nosotros vamos a cargar esa naturaleza mala, todos. Y mientras carguemos esa naturaleza perversa, al menor descuido vamos a descender a lo profundo del abismo. Y esa lucha va a ser hasta cuando Cristo vuelva.
Porque cuando Cristo vuelva, Pablo dice, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad cuando Cristo vuelva. Pero en la conversión ya no cambié. No, te voy a explicar lo que pasa en la conversión. Si tú naces con naturaleza pecaminosa, con tendencia para el mal. Tú no tienes la naturaleza que quiere obedecer, tienes solo la naturaleza propia del ser humano de pecado. Pero un día te encuentras con Cristo y aceptas a Jesús como tu Salvador y le entregas tu vida. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Coloca en tu corazón la naturaleza de Cristo. Pablo le llama eso la mente de Cristo. Solo que esa mente de Cristo, esa naturaleza de Cristo en ti es como un nené recién nacido. A partir del momento de tu conversión, tú pasas a ser un ser humano con dos naturalezas. Una vieja naturaleza perversa y una naturaleza recién nacida, la nueva criatura en Cristo. Y a partir de ese momento hasta la vuelta de Cristo, esas dos naturalezas van a luchar. La naturaleza vieja perversa va a querer apoderarse de tu vida. La naturaleza de Cristo también va a apoderarse de tu vida, va a querer. Un joven un día me dijo, pastor, cuando yo no era convertido, cuando yo no conocía a Jesús, yo era feliz a mi manera. Hacía cosas malas y todo, pero era feliz. Me dominaba, me controlaba, pero era feliz. No tenía lucha. Ahora, desde que conocí a Jesús, mi vida es una lucha. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesús no había lucha en tu vida. Porque antes solo tenías una naturaleza. ¿Con quién iba a pelear esa naturaleza? Entonces no había lucha en tu vida. ¿Y por qué después que conoces a Jesús pasas a experimentar la lucha? Porque ahora tienes la naturaleza de Cristo y tienes la otra naturaleza perversa. Y esas dos van a pelear una contra la otra. Y mira lo que Pablo dice, lo explica de una manera muy interesante. Romanos, por favor. No seas vencido por lo malo, por la naturaleza mala, sino vence con el bien, la naturaleza de Cristo, el mal. Vence con el bien el mal. Esto es interesante. Te voy a hacer la última ilustración de la noche. Mira, vamos a decir que tenemos dos tigres en una lucha a muerte. Pero ahora tú separas los tigres, lo colocas uno aquí y a otro aquí. A este le das comida día y noche, lo alimentas día y noche, día y noche. Y el tipo está robusto, fuerte, lleno de vida. A este pobrecito no le das comida. De vez en cuando te acuerdas un poquito de comida. Pasan 2, 3 días, otro poquito de comida. El pobre está todo famélico, está todo debilucho, hueso y pellejo. Mientras este otro está todo robusto. Ahí los sacas y los colocas en el campo de batalla. ¿Cuál de ellos va a vencer? Pues este pobrecito no le da ni para un zarpazo. Este lo va a derrotar, porque este está mejor alimentado. Tú tienes que recordarte que a partir del momento de tu conversión, tú tienes dos tigres dentro de ti. ¿Y quién va a vencer? El que fuere mejor alimentado. No entiendo, pastor. Te explico. ¿Cómo se alimentan las naturalezas? Por los 5 sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que comes, lo que tocas. Todo lo que entra principalmente por los ojos y por los oídos es alimento o para una o para otra, o para una o para otra. Tú te vas a dar cuenta que al fin de la semana te vas a sentir espiritualmente fuerte. Vas a ver, ya estás comenzando. ¿Por qué? Porque todas las noches estás
la naturaleza cristiana que hay en ti, estás recibiendo una superdosis de vitamina espiritual. Pero después de la semana ya no estudias la Biblia, ya te descuidas, ya no oras, ya no conversas con Dios, estás metido en las redes, viendo cualquier tontería o en la televisión, alimentando tu cabeza. Ahí la otra, la mala, queda gorda, robusta, la naturaleza de Cristo. Entonces, la única manera de permanecer en Cristo es: deja de alimentar a la naturaleza mala y alimenta a la naturaleza de Cristo. Entonces ella va a vencer. Pero querido, hasta que Cristo venga, tu vida y la mía va a ser una permanente lucha. Y en esa lucha muchas veces, como David, vas a fallar. Pero el hecho de que falles no quiere decir que estás perdido. Yo digo siempre, ojalá nunca caigas, que siempre alimentes la naturaleza de Cristo, que siempre tomes el brazo poderoso de Cristo y nunca caigas. Quiera Dios que nunca caigas. Pero si por un día, por algún motivo, caíste, levántate y continúa. Pero ¿y si me caigo de nuevo? Levántate de nuevo y continúa. Pero ¿y si me caigo 50 veces? 50 veces levántate y continúa. Por eso Pablo dice: hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago: miro al blanco, me olvido de lo que queda para atrás y prosigo al blanco. Esa palabra proseguir en griego es lambanó. ¿Qué quiere decir lambanó? Quiere decir caminas, sudando. Ahí está la cumbre, y ya faltan 50 metros, 40 metros, y ya no puedes, te duelen los pies, estás cansado. Llegas, y cuando llegas a la cumbre, ya quieres respirar así hondo y decir: gracias a Dios llegué. Y ahí descubres que hay otra cumbre más adelante. Y ahora lambanas, prosigues. Y cuando estás llegando, descubres que hay otra cumbre más alta. Proseguir no es seguir. Proseguir es seguir a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallas. Levántate y continúa la caminata. El diablo es astuto. Cada vez que caes, él va a venir y te va a hablar aquí. ¿Estás viendo? Es una tontería. Tú no puedes, tú eres débil, eres un hipócrita. Vas a la iglesia y durante la semana sigues haciendo tonterías. No, vete de aquí. Esto todo es mentira, esto no funciona. No le hagas caso. Tú levántate. 1,000,000 de veces, levántate. Escucha la noticia que te voy a dar, y es bíblica. En el cielo habrán 2 tipos de personas. Gente como Enoc. De Enoc no encontramos algo malo que él haya hecho en la vida. Vivió una vida de dependencia permanente con Dios. Lo encontraremos en el cielo. Pero la gran noticia es que en el cielo también estará David, con todo su pasado, con toda su miseria. Y será emocionante abrazar a Enoc, pero será más emocionante abrazar a David, porque le diremos: David, yo te entiendo, porque yo como tú fallé, y fallé terriblemente, pero gracias a Dios, el Dios que te levantó, me levantó a mí también. Y el Dios que te hizo llegar al cielo por gracia, me ayudó a llegar aquí.
Si un día eres salvo, no será por tu fuerza de voluntad, no será por tu dominio propio, será únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Es por eso que por los siglos y por la eternidad no nos cansaremos de alabar el nombre del Señor Jesucristo. Él es el principio, Él es el medio y es el fin de la vida cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. No te atrevas a llamar cristianismo cuando sacas a Cristo de tu experiencia. Eso es mero moralismo. Cristianismo no es moralismo. Cristianismo es dependencia permanente del Señor Jesucristo. Dice que a veces en la noche, después de haber caído, nos arrodillamos y ni siquiera tenemos el valor de levantar los ojos al cielo. Simplemente nos agachamos y decimos: Señor, aquí estoy otra vez para confesarte el mismo pecado. Y Jesús te dice: ¿por qué otra vez, hijo? Si es la primera vez que te estoy oyendo. Porque cuando Dios perdona, se olvida, y se olvida para siempre. Cada día es un nuevo día. Cada entrega es una nueva entrega. Es por eso que esta noche voy a pedirle a Claudia y a Daniel que vengan a cantar, porque mientras ellos dos cantan, yo quiero que todos nosotros nos reconsagremos a Dios. Yo soy el primero. Quiero entregarle una vez más mi vida a Dios. Quiero depender de Dios y depender de su gracia. Quiero que mi predicación no sea fruto de mi cabeza y de mi boca, sino que nazca en mi corazón. Quiero que Dios me use como un instrumento, a pesar de lo que soy. Si tú quieres hacer lo mismo, levántate ahí. Esta es una invitación para toda la iglesia. Hola querido, ¿sabías que en la vida cristiana es más fácil nacer que sobrevivir? Yo siempre digo que tornarse cristiano, convertirse, es la cosa más simple. Porque ¿qué necesitas para ser convertido? ¿Qué necesitas para ser salvo? Estás en el fondo del pecado, en la miseria, en la lama, has destruido tu vida, pero si desde allí clamas a Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor Jesús te extiende la mano y te saque de donde estás. Un segundo es todo lo que necesitas para ser convertido. En un segundo Dios te transforma completamente. El problema no es cómo llegar a ser salvo. Creo que todo cristiano sabe cómo salvarse, solamente creer en el nombre del Señor Jesucristo. El grande problema de la vida cristiana es cómo vivir después que has nacido en Cristo. Ya estás salvo. Cualquiera puede salvarse. La cosa más simple de la vida es salvarse. Ahora, lo difícil es permanecer salvo, conservarse salvo, crecer en la vida cristiana, aprender a andar, aprender a vivir el cristianismo. Y yo creo que es aquí donde la grande mayoría de las personas fracasa. A lo largo de mi vida encuentro constantemente personas que me dicen: yo fui miembro de iglesia, un día fui convertido, un día conocí el Evangelio, un día acepté a Jesucristo. Bueno, es bonito lo que sucedió un día en tu vida, pero es mucho más bonito lo que está sucediendo hoy, porque nuestro pasado es pasado, sea bueno o sea malo, es pasado.
Lo que importa es hoy. Ahora, mucha gente pregunta angustiada porque todos quieren saber la respuesta. ¿Qué hago para permanecer en la vida cristiana? ¿Qué hago para conservarme salvo? ¿Qué hago para crecer en la vida cristiana? Y ese es el tema que quiero presentar en esta ocasión. En la palabra de Dios encontramos un incidente de la vida de Cristo registrado varias veces. Está en Mateos, está en Marcos, está en Juan. Es el incidente de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro maravilloso de Cristo que alimentó tanta gente que estaba hambrienta. En este incidente nosotros encontramos los 3 elementos conservadores de la vida cristiana. Casi todos los relatos de este milagro empiezan diciendo así: y Jesús se retiró al monte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la vida de Cristo estaba muy relacionada con los montes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tanto hacía en los montes? Y la respuesta es simple. Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte, Él estaba orando en el monte de los Olivos. Frente a Él está el Getsemaní, donde también Él pasó las últimas horas de angustia orando. La vida de Cristo fue una vida de oración, de permanente oración. Muchas veces cuando el sol salía, Él estaba arrodillado en la montaña orando. Pero lo que no sabes es que el día anterior, cuando el sol se había ocultado, Él también estaba arrodillado en la montaña orando. Es decir, se había pasado toda la noche orando. Y después de una noche de oración, Él bajaba al valle del sufrimiento, al valle de la desesperación, de las tragedias humanas. Una vez encontró a sus discípulos que estaban queriendo expulsar un demonio y no podían, el diablo se reía de ellos. Y cuando Jesús se aproximó, estaba bajando de la montaña, el diablo tembló, huyó, desapareció en la hora porque no podía soportar la presencia de aquel que había pasado horas y horas en comunión con el Padre. A veces cuando nosotros pensamos en la vida victoriosa de Cristo, pensamos, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Cuando tomó la forma humana no dejó de ser Dios. Pero hay una cosa que necesitamos saber. Los grandes hechos de victoria de esta tierra, los grandes milagros, la vida victoriosa sobre el pecado que Jesús vivió, no la vivió porque era Dios. Al contrario, cuando vino a esta tierra, Él hizo un pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Quiere decir, Jesús tenía una tentación más grande que la nuestra, porque además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tenía la tentación de usar muchas veces sus poderes divinos. Nosotros no tenemos esa tentación, porque no tenemos ningún poder divino. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos tentado y más todavía porque tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero Él no podía hacerlo porque había hecho un trato con su Padre, que en esta tierra nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Entonces, ¿de dónde Él tenía las fuerzas necesarias para vivir la vida victoriosa que vivió y para hacer los grandes milagros que hizo? De la misma fuente del poder que nos es accesible a ti y a mí. Quiere decir que si nosotros también orásemos como Jesús oró, seríamos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Inclusive Él dijo, hablando de nosotros, de sus discípulos, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haríamos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos esas cosas grandes? ¿Por qué a veces temblamos delante de pequeños problemas? ¿Por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué generalmente cuando vemos las dificultades pensamos que es imposible salir de ellas? Simplemente porque nosotros no tenemos la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. A estas alturas ya te diste cuenta cuál es el primer elemento conservador de la experiencia cristiana. Es la vida de oración. Mira, querido, si tú no eres un hombre, una mujer de oración, no hay cómo puedas sobrevivir en la vida cristiana.
Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de aquella oracioncita de 1 minuto de mañana, 1 minuto de tarde. Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. Yo digo siempre que el cristiano, mira, el cristiano simple no debería orar menos de media hora por día. No debería pasar menos de media hora por día con Dios en oración. Ahora, si tú no oras ese tiempo, ¿cómo esperas vivir una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo esperas hacer grandes cosas para Dios? Es por eso que nosotros a veces cuando escuchamos la historia de un milagro, de una curación milagrosa, inmediatamente dudamos, ¿será verdad? ¿Será que es la obra del Espíritu? ¿O será la obra de Satanás? Tenemos miedo, parece que tenemos miedo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuerza. ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque no vamos a la fuente del poder que es Cristo. Dios no quiere que vivas una vida derrotada, fracasada, mediocre. Vida cristiana no es ir a la iglesia una vez por semana, devolver tu diezmo, cantar en el coro, o pasar la lección de la escuela sabática porque eres profesor de escuela sabática. No, no, no. Vida cristiana incluye esas cosas, pero es mucho más que eso. Es una vida poderosa, una vida victoriosa, y esa victoria solo la podremos obtener si aprendemos a ser hombres de oración. Yo creo que tú tienes el mismo sueño que yo tengo de un día encontrar al Señor Jesucristo, abrazarlo personalmente. Pero ese sueño nunca se va a realizar si nosotros no permanecemos en la experiencia de la salvación. Y será difícil permanecer en la experiencia de salvación si no tenemos una vida poderosa de oración, por lo menos media hora por día orando, conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, contándole nuestras tristezas, nuestros sueños. Muchas veces cuando suceden en nuestra vida cosas que no comprendemos, decirle, mira Señor, no te entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuéntale, ábrele tu corazón a Dios. El propósito de la oración no es que tú le informes a Dios, oh Señor, mi mamá está enferma, mi hijo tiene problemas, yo estoy desempleado. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué hay que contarle todo eso? No es para informarle a Dios, es para que tú sientas el compañerismo de Jesús, para que tú pases tiempo con Él. Porque cuando pasas tiempo con Él, tú te fortaleces interiormente. La fuerza de Jesucristo pasa para ti. Y después cuando te levantas de tus rodillas, los mismos problemas pueden estar delante de ti, pero tú ya no eres el mismo. Tú eres un hombre más fuerte, más corajudo, más dispuesto a trabajar y enfrentar las luchas de la vida. Por lo tanto, el primer secreto para una vida victoriosa es la oración. Yo podría pasar aquí horas y horas hablando de la oración, pero el tema que quiero presentarte esta tarde no es ese. Bueno, el segundo elemento para la conservación de la vida cristiana también está en ese milagro de los panes y los peces. Jesús le dio pan, alimento a sus discípulos. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón, alimenta el alma? Porque ese pan y esos peces que Jesús le dio a los discípulos era comida para el cuerpo, pero ¿cuál es la comida para el alma? Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos también que separar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora te digo una cosa, generalmente al ser humano natural, aunque haya sido convertido, porque tú sabes que en el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros no desaparece totalmente. Nosotros la vamos a cargar hasta el día de la venida de Cristo. Y esa naturaleza pecaminosa, cuando se despierta, ella no quiere ser alimentada de la palabra de Dios. Ella quiere ser alimentada de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos que separar tiempo para estudiar la Biblia y para orar, no va a ser porque queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza no quiere, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no oramos y si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder sobrevivir en la vida cristiana. El momento de nuestra conversión fue extraordinario,
fuimos salvos milagrosamente, maravillosamente, podemos escribir una historia maravillosa en nuestra conversión, pero ¿de qué vale todo eso? Si un año después, 5 años después, estamos muertos en la vida espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué morimos? Porque primero, no respiramos el aire puro de la oración. Segundo, no alimentamos el alma, no alimentamos el cuerpo a través del estudio de la palabra de Dios. Quiere decir, no hay manera de prepararnos para la venida de Cristo sin Biblia y sin oración. Todos los días, tiempo para pasar con Dios, orando y estudiando la Biblia. Y vuelvo a repetir, esto no va a ser natural, tenemos que esforzarnos, porque si quieres dejarte llevar por la naturaleza humana nuestra, nunca va a querer orar, nunca va a querer estudiar la Biblia. Pero ahora viene el tema de este momento. Hay un tercer elemento conservador. Además de la oración, además de la Biblia, hay un tercer elemento conservador que mucha gente no conoce, o si conoce no le da importancia. Me estoy refiriendo a la testificación. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús primero se retira al monte para orar, para conversar con Dios, y nos enseña la gran lección de que sin oración no hay vida cristiana. Enseguida Él multiplica los panes y los peces y nos enseña la grande oración de que sin alimento espiritual no hay vida cristiana. Pero después el Señor Jesucristo hace una cosa extraña. En lugar de llamar a la multitud para entregarles el pan y el pez, ¿qué hace? Llama a sus discípulos y les entrega el pan y los peces a ellos. Y entonces ahora mira, acompáñame bien, yo quiero que la cámara me acompañe en este momento. Agarra el pan, el discípulo recibe el pan del Señor Jesucristo y ahora se va a entregarle a la multitud. Y le entrega a la multitud y se queda de manos vacías. Ahora, el hecho de quedarse de manos vacías le hace sentir a él, al discípulo, la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. El discípulo recibe y ahora con las manos llenas nuevamente vuelve hacia la multitud y entrega el pan y se queda de manos vacías. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hace sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. Pero ahora piensa un poco. En una de esas Jesús le da pan y pez al discípulo. Él agarra el pan y en la mitad del camino se para y dice, no, ya entregué bastante, voy a guardar un poco para mí. Bueno, guardaba, pero ¿qué pasa? Si guarda el pan para él, con las manos llenas ya no tiene necesidad de volver a Jesús. Y entonces se queda con un pan frío. Eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa conmigo, porque en los primeros años de mi conversión a mí me gustaba cantar, me gustaba ir a la iglesia, yo vivía animado, predicaba el evangelio, me daba alegría de ir todo sábado a la iglesia, pero ahora no, pastor, ahora amanece el sábado, quiero dormir, no quiero ir a la iglesia, tengo que esforzarme para ir a la iglesia. ¿Por qué mi vida cristiana se ha vuelto una vida mediocre? Yo te digo por qué. Porque el pan que Jesucristo te está dando se queda en tus manos, te lo guardas para ti. Y cuando tú guardas la experiencia espiritual para ti, en poco tiempo esa experiencia espiritual no tiene sabor, no tiene alegría. Estás en la iglesia pero no eres feliz. No te da ganas de cantar, no te da ganas de alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque estás guardando el pan espiritual para ti. Entonces aquí viene el tercer secreto si quieres crecer en la vida cristiana. Además de orar y de estudiar la Biblia, tienes que buscar un amigo, un vecino que todavía no conoce el Evangelio, un pariente que todavía no aceptó a Cristo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, y tienes que traerlo para Cristo, tienes que hablarle de Jesús. Cuando tú haces eso, tú estarás creciendo en la vida espiritual. Cuando tú traes a alguien para Cristo, vas a tener ganas de volver a Jesús todos los días. Pero si tú solo oras, estudias la Biblia y no ganas nadie para Cristo, ¿qué pasa? En poco tiempo pierdes las ganas de orar y de estudiar la Biblia. Entonces, el elemento testificación es básico para que puedas crecer en la experiencia cristiana. Ahora, lo que quiero que entiendas es que cuando hablo de testificación, no estoy hablando de dar estudios bíblicos, porque querido, hay mucha gente que se desanima y dice así, oh pastor, yo quisiera, pero yo no sé dar estudios bíblicos. No, yo no estoy hablando de dar estudios bíblicos.
Cuando hablo de testificación, estoy hablando de buscar a alguien de tu círculo de amistad, de tus vecinos, de tus parientes, y traerlo para Cristo, no darle estudios bíblicos, porque dar estudios bíblicos es un don que no todos los miembros de iglesias lo han recibido, por lo tanto, no todos los miembros de iglesias saben dar estudios bíblicos. En la iglesia hay gente especialista en dar estudios bíblicos, pero la grande mayoría no. Así que porque no has recibido el don de dar estudios bíblicos, tú te vas a quedar de brazos cruzados, no vas a hacer nada. No, porque si te quedas de brazos cruzados vas a morir en la vida espiritual. Pero la testificación no quiere decir necesariamente dar estudios bíblicos. Ahora te voy a dar algunos pasos que tienes que tener en cuenta para ver cómo llevar a alguien para Cristo. Paso número 1, escoge un amigo. ¿Entendiste? Lo primero que tienes que hacer es escoger una persona del círculo de tu amistad, de tus amigos, de tus parientes, de tus vecinos, compañeros de trabajo, una persona. ¿Ah? Tú no le dices nada, tú escoges para ti. Él no sabe ni siquiera que lo has escogido. Pero ahora, paso número 2, empieza a orar por esa persona, por lo menos 10 minutos por esa persona. ¿Ah? Vamos a decir, yo escogí a Juan. Juan es mi vecino. Paso número 1, escoger. Voy a trabajar este año por Juan. Paso número 2, orar. A partir de hoy voy a empezar a orar 10 minutos por Juan, por su familia. ¿Y qué es lo que voy a decir a Dios en esta oración? Voy a decirle así, mira Señor, he escogido a Juan para traerlo para ti este año. Yo no sé cómo aproximarme de él. Yo no sé qué palabras decirle. Yo no sé cómo despertar su interés para que estudie la Biblia. Yo sé que Juan es duro, a Juan no le gusta la religión, a Juan no le gusta el evangelio, pero Juan es un ser humano, tiene dificultades, tiene problemas. Por lo tanto, Señor, yo te suplico que me ayudes a traer a Juan para tu iglesia. Ayúdame a testificar de tu amor para Juan. En primer lugar, Señor, empieza a trabajar en el corazón de Juan. Prepara su corazón, cosa que cuando yo hable con él ya no me rechace, ya esté preparado. Si posible, Señor, tú sabes que yo soy muy tímido, tengo miedo de hablar. Haz una cosa, haz que el propio Juan me pregunte a mí. Dame esa bendición. Haz que el propio Juan me busque y me diga, ayúdame a estudiar la Biblia. Pero Señor, yo no sé lo que vas a hacer. Una cosa yo te pido, este año yo quisiera trabajar por Juan, por lo tanto, bendice a Juan, ayúdalo a Juan. Todos los días vas a orar 10 minutos por Juan. Ahora mira, date cuenta, el hecho de que tú comienzas a querer testificar y traer a Juan para Cristo, ya te hace por lo menos orar 10 minutos. Antes, cuando tú no testificabas, cuando tú no hacías nada, tú no orabas nada. Pero ahora, por causa de Juan, ya empiezas a orar 10 minutos. Es por eso que te digo, la oración, el estudio de la Biblia y la testificación están unidos. Uno te lleva al otro. Entonces, paso número 1, escoge el amigo. Ahora, yo te diría, escoge mejor 3 o 4, porque uno te puede fallar. Escoge 2, 3, 4, en fin. Y trabaja por 2, 3, 4 si quieres. Por lo menos tienes que trabajar cada año por uno. Escoge el amigo. Segundo, empieza a orar. Ora, 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 ora. Y ahora voy a darle un consejo a los pastores y a los ancianos y dirigentes de la iglesia. Yo creo que cuando se lanza una campaña de siembra para futuramente tener una campaña de evangelismo de cosecha, deberíamos marcar un día en que todos los miembros de la iglesia traigan el nombre de su amigo o sus amigos por quienes van a trabajar este año. Entonces se prepara un altar en la iglesia, se coloca los nombres ahí y se ora. Y a partir de ese día, la iglesia podría, por ejemplo, decidir realizar una media vigilia cada último sábado de mes. Todo último sábado del mes, de 8 de la noche a medianoche, la iglesia se reúne para orar. ¿Para orar por qué? Para orar por los nombres que están en el altar. Porque cada miembro tiene amigos con quienes está trabajando. Los miembros han traído el nombre de sus amigos para el altar. Ahora la iglesia se reúne una vez por mes
el último sábado, en una media vigilia de 8 de la noche a medianoche para orar. En esa reunión de oración también los hermanos cuentan ya cómo les está yendo el trabajo de testificación con su amigo. Y si están encontrando alguna resistencia, piden que la iglesia ore para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas. Quiere decir, el único que ora por tu amigo no eres tú, sino que toda la iglesia ora una vez por mes en esa medianoche vigilia, porque los nombres todos están en el altar. Ahora, un día, por ejemplo, tú puedes ir donde tu amigo Juan y decirle así: Juan, hay una cosa que estoy haciendo y que tú no sabes, y te voy a contar. He decidido colocar tu nombre este año como un nombre por el cual yo voy a orar. Y no solo yo, sino que una vez por mes mi iglesia toda se reúne para orar únicamente por ti. Yo no sé si tú sabías, pero ahora te estoy avisando y quiero decirte una cosa. Si tú tienes algún pedido especial por el cual tú quieres que yo ore, si tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos tienes un problema especial, dime cuál es. Yo en esos minutos que oro por ti voy a colocar en las manos de Dios tus problemas. Y si el último sábado de este mes tú quieres acompañarme a la iglesia, tú vas a ver que toda la iglesia va a orar por ti. Y te digo una cosa, en las experiencias que hemos hecho en otros lugares, la grande mayoría de las personas, cuando se entera que hay una iglesia orando por él, cuando se entera que hay un amigo orando por él, se alegra, abre su corazón, cuenta sus problemas. Y cuando él abre su corazón para ti, tú te das cuenta de los dramas que él vive. Y ahora tú le dices: mira, además de orar, yo te puedo enseñar una cosa. Aquí en este libro hay secretos que te van a ayudar a tener un hogar feliz, hijos felices. Hay poder, hay secretos para vencer, para aprender a dejar de fumar, a dejar de tomar, en fin. Ya se presenta una oportunidad para que tú puedas comenzarle a hablar de Jesús. Solo que tú no sabes dar estudios bíblicos. Entonces, cuando ya ves que en el corazón de él se despertó el deseo de estudiar la palabra de Dios, tú lo traes a la iglesia, porque en la iglesia hay una clase bíblica o hay una escuela sabática especial para visitas, o hay un grupo pequeño en la casa de algún hermano, llévalo para allí, o hay una dupla de instructores bíblicos en la iglesia, llévalos a ellos para darle estudio bíblico a él, en fin. Quiero decir, estoy pensando en la posibilidad de que tú no sabes dar estudios bíblicos. ¿Ah? Porque si tú sabes, tú lo puedes hacer. Pero si no sabes, en fin, llévalo a escuchar un programa de radio, consíguele un libro, préstale, dale un curso por correspondencia, consíguele un cassette con un sermón, préstale. Quiere decir, tú eres la especie de padrino espiritual de él. Tu trabajo es no dejarlo tranquilo, orar por él, darle materiales, traerlo para las reuniones de la iglesia, cuando hay una excursión, cuando hay un concierto musical especial, cuando hay un potluck, invítalo, haz que él se empiece a familiarizar con la iglesia, aparece en su corazón el deseo de estudiar la Biblia, lo encaminas para que pueda estudiar la Biblia, oras por él. Ya cuando se anima para venir a la iglesia, vas a su casa, lo traes a la iglesia, después del culto lo acompañas hasta su casa. Quiere decir, tú eres su padrino espiritual. Ahora, cuando viene la semana de cosecha, listo. Ahora tú simplemente llevas a tu amigo allá y el Espíritu de Dios toma la decisión de él y tú te vas a sentir emocionado cuando lo veas entrando en el tanque del bautismo para ser bautizado. Y ahora es no solamente tu amigo, sino un hermano en Cristo. Y durante todo este periodo, ¿qué ha pasado? A medida que has hecho ese trabajo maravilloso, te ha dado más ganas de orar, te ha dado más ganas de estudiar la Biblia, y como consecuencia de todo eso, todavía has traído un alma para Cristo y te sientes muy feliz. Y hay una promesa linda del Espíritu de Profecía, que allá en el cielo tendrás una corona, y en esa corona ese amigo tuyo que has traído para Cristo brillará como una estrella por toda la eternidad. Oh, mi amigo querido, yo sé que, como ya te dije, tú tienes el sueño de entrar un día por las puertas de Jerusalén celestial. Pero para eso, querido, tienes que aprender que vida cristiana no existe sin oración, sin el estudio de la palabra de Dios y sin la testificación. Ahora, si tú esperas que para testificar tú tienes que sentir ganas, vuelvo a repetir, no vas a sentir ganas nunca.
Tú tienes que esforzarte, tú tienes que obligarte, pero tú sabes que para las grandes cosas de la vida, para las grandes conquistas que has hecho en la vida, claro que te has esforzado. Si hubieras esperado que a sentir ganas de hacer, nunca hubieras hecho nada, sino que tú te desafiaste y fuiste adelante, te arrodillaste, le pediste fuerzas a Dios y entraste a la lucha y fuiste victorioso. La misma cosa va a suceder con el traer almas para Cristo. Cuando los pastores en la iglesia estamos preocupados en que tú ganes almas, no es porque tenemos que alcanzar un blanco de bautismos. Y yo le digo a mis compañeros pastores, si un día tú pensaste que nuestro trabajo es alcanzar un blanco de bautismos, estás completamente equivocado, porque no lo es. Yo siempre digo que cuando Cristo venga a esta tierra, me va a llamar y me va a decir, Bullón, ven aquí. A ver, ¿cuántas almas bautizaste? ¿Esa es la pregunta que me va a hacer? No, absolutamente no. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Bullón, ¿cuántas campañas de evangelismo realizaste? ¿Es eso? No. ¿Cuántos templos construiste? No. ¿Cuántos libros escribiste? No. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me va a preguntar? Él me va a decir, hijo, ¿dónde está la iglesia que yo te di para que tú la cuides? ¿Dónde está la iglesia que yo te di para que tú la prepares para mi venida? ¿Has preparado mi iglesia? Y para preparar la iglesia solo hay 3 maneras: Biblia, oración y testificación. Por lo tanto, querido, cuando yo como pastor estoy preocupado en que tú ganes almas, no es porque yo tengo que alcanzar un blanco de bautismos, es porque si yo no te veo orando, estudiando la Biblia y testificando, trayendo a alguien para Cristo, ¿qué pasa? Estoy viendo que no estás preparado para la vuelta de Cristo. Y si cuando Cristo viene tú no estás listo, te vas a perder, sí, pero tu sangre Dios la va a demandar de mis manos. ¿Por qué? Porque yo era tu pastor. Yo era el que debía haberte enseñado. Yo era el que debía haberte encaminado para ganar almas. Por lo tanto, esta es una responsabilidad que yo tengo como pastor, enseñarte a crecer en la vida cristiana, porque como ya lo dije, salvarse es la cosa más simple. Es solo decir, Señor Jesucristo, sálvame, ya estás salvo. ¿Y ahora? Ahora tienes que aprender a conservarte salvo. ¿Y cómo? Si no oras, si no estudias la Biblia y si no testificas. Yo voy a estar en tu ciudad para realizar una campaña de evangelismo de cosecha. Generalmente la campaña dura 4 días, 8 días máximo. Pero dime, ¿cómo en 4 días o en 8 días yo voy a presentar todo el cuerpo doctrinal de la iglesia para esos nuevos conversos? No hay manera. Entonces, esas noches que estaré contigo es solamente para tomar las decisiones, para llevar a las personas a entregarse a Cristo, para decidir bautizarse y nada más. Pero todo el cuerpo doctrinal, la enseñanza bíblica debe haber sido dada antes. ¿Por quién? Por ti, el miembro de iglesia. Porque tú eres la persona más importante en el programa de evangelización de la iglesia. Y ya te lo dije en otro seminario, Dios no te dio la misión de ganar almas porque Dios no pueda hacerlo. Claro que Dios puede, con los ángeles, con los animales, Él solito, Él puede. Pero te dio ese trabajo a ti porque eres tú y yo, somos nosotros, los seres humanos, que necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos orar, estudiar la Biblia y testificar. Voy a estar orando por ti, querido. No sé, no te conozco, no sé quién eres. Tal vez en este momento estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Oh, cuántas veces pasamos por el valle de sombra y de muerte. Nadie sabe nuestro dolor, nadie sabe nuestra lucha. Quién sabe en este momento estás adeudado completamente, escuchando este video y pensando, ¿cómo eso va a ayudarme a resolver el problema de las deudas en que me he metido? O tal vez tienes un problema familiar, tu hogar se está deshaciendo y te preguntas, ¿cómo este tema que el pastor está presentando me va a ayudar a resolver mi problema familiar o problema con los hijos o problema de relaciones? Yo no sé, pero una cosa sé. Si tú oras, si tú estudias la Biblia, si tú testificas todos los días, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en ti, pero te vas a sentir más fuerte, con más ganas de vivir, con más ganas de enfrentar las luchas de la vida. Y te digo una cosa. Cuando Jesús está en ti, cuando el Espíritu habita en ti, porque lo ha prometido, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que desaparezcan los problemas, que salgan de tu camino, porque nada será capaz de detenerte. Lo que más quiero es que tú disfrutes de la plenitud de la vida cristiana.
Pero para eso, recuérdate, oración todos los días, Biblia todos los días y testificación todos los días, donde estés, en la calle, en el tren, en el avión, en el trabajo, en el vecindario, siempre hablándole a alguien del amor maravilloso de Cristo. Espero verte un día en el reino de los cielos. Y cuando llegue a tu ciudad y cuando el Espíritu de Dios me ayude a llamar a las personas para adelante, yo quisiera verte a ti, emocionado, tal vez hasta llorando, viendo que un amigo a quien tú le hablaste de Jesús, a quien tú lo trajiste para Jesús, se levanta y va adelante diciéndole: Señor, yo quiero ahora entregarme a ti. Y en el reino de los cielos, esa persona te va a abrazar y te va a decir: muchas gracias porque un día me hablaste de Jesús. Yo no hubiera llegado aquí si no fuese porque tú me hablaste, tú oraste por mí, tú te preocupaste por mí. Que Dios te bendiga ricamente. Un grande abrazo.
Hola querido, ¿sabías que en la vida cristiana es más fácil nacer que sobrevivir? Yo siempre digo que tornarse cristiano, convertirse, es la cosa más simple. Porque ¿qué necesitas para ser convertido? ¿Qué necesitas para ser salvo? Estás en el fondo del pecado, en la miseria, en la lama, has destruido tu vida, pero si desde allí clamas a Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor Jesús te extiende la mano y te saque de donde estás. Un segundo es todo lo que necesitas para ser convertido. En un segundo Dios te transforma completamente. El problema no es cómo llegar a ser salvo. Creo que todo cristiano sabe cómo salvarse, solamente creer en el nombre del Señor Jesucristo. El grande problema de la vida cristiana es cómo vivir después que has nacido en Cristo. Ya estás salvo. Cualquiera puede salvarse. La cosa más simple de la vida es salvarse. Ahora, lo difícil es permanecer salvo, conservarse salvo, crecer en la vida cristiana, aprender a andar, aprender a vivir el cristianismo. Y yo creo que es aquí donde la grande mayoría de las personas fracasa. A lo largo de mi vida encuentro constantemente personas que me dicen, yo fui miembro de iglesia, un día fui convertido, un día conocí el Evangelio, un día acepté a Jesucristo. Bueno, es bonito lo que sucedió un día en tu vida, pero es mucho más bonito lo que está sucediendo hoy, porque nuestro pasado es pasado, sea bueno o sea malo, es pasado. Lo que importa es hoy. Ahora, mucha gente pregunta angustiada, porque todos quieren saber la respuesta. ¿Qué hago para permanecer en la vida cristiana? ¿Qué hago para conservarme salvo? ¿Qué hago para crecer en la vida cristiana? Y ese es el tema que quiero presentar en esta ocasión. En la palabra de Dios encontramos un incidente de la vida de Cristo registrado varias veces. Está en Mateos, está en Marcos, está en Juan. Es el incidente de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro maravilloso de Cristo que alimentó tanta gente que estaba hambrienta. En este incidente nosotros encontramos los 3 elementos conservadores de la vida cristiana. Casi todos los relatos de este milagro empiezan diciendo así, y Jesús se retiró al monte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la vida de Cristo estaba muy relacionada con los montes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tanto hacía en los montes? Y la respuesta es simple. Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte, Él estaba orando en el monte de los olivos. Frente a Él está el Getsemaní, donde también Él pasó las últimas horas de angustia orando. La vida de Cristo fue una vida de oración, de permanente oración. Muchas veces cuando el sol salía, Él estaba arrodillado en la montaña orando. Pero lo que no sabes es que el día anterior, cuando el sol se había ocultado, Él también estaba arrodillado en la montaña orando. Es decir, se había pasado toda la noche orando. Y después de una noche de oración, Él bajaba al valle del sufrimiento, al valle de la desesperación, de las tragedias humanas. Una vez encontró a sus discípulos que estaban queriendo expulsar un demonio y no podían, el diablo se reía de ellos. Y cuando Jesús se aproximó, estaba bajando de la montaña, el diablo tembló, huyó, desapareció en la hora porque no podía soportar la presencia de aquel que había pasado horas y horas en comunión con el Padre. A veces cuando nosotros pensamos en la vida victoriosa de Cristo, pensamos, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Cuando tomó la forma humana no dejó de ser Dios. Pero hay una cosa que necesitamos saber. Los grandes hechos de victoria de esta tierra, los grandes milagros, la vida victoriosa sobre el pecado que Jesús vivió, no la vivió porque era Dios. Al contrario, cuando vino a esta tierra, Él hizo un
pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Quiere decir, Jesús tenía una tentación más grande que la nuestra, porque además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tenía la tentación de usar muchas veces sus poderes divinos. Nosotros no tenemos esa tentación, porque no tenemos ningún poder divino. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos tentado, y más todavía porque tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero Él no podía hacerlo, porque había hecho un trato con su Padre, que en esta tierra nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Entonces, ¿de dónde Él tenía las fuerzas necesarias para vivir la vida victoriosa que vivió y para hacer los grandes milagros que hizo? De la misma fuente del poder que nos es accesible a ti y a mí. Quiere decir que si nosotros también orásemos como Jesús oró, seríamos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Inclusive Él dijo, hablando de nosotros, de sus discípulos, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haríamos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos esas cosas grandes? ¿Por qué a veces temblamos delante de pequeños problemas? ¿Por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué generalmente cuando vemos las dificultades pensamos que es imposible salir de ellas? Simplemente porque nosotros no tenemos la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. A estas alturas ya te diste cuenta cuál es el primer elemento conservador de la experiencia cristiana. Es la vida de oración. Mira, querido, si tú no eres un hombre, una mujer de oración, no hay cómo puedas sobrevivir en la vida cristiana. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de aquella oracioncita de 1 minuto de mañana, 1 minuto de tarde. Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. Yo digo siempre que el cristiano, mira, el cristiano simple no debería orar menos de media hora por día. No debería pasar menos de media hora por día con Dios en oración. Ahora, si tú no oras ese tiempo, ¿cómo esperas vivir una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo esperas hacer grandes cosas para Dios? Es por eso que nosotros a veces cuando escuchamos la historia de un milagro, de una curación milagrosa, inmediatamente dudamos, ¿será verdad? ¿Será que es la obra del Espíritu? ¿Será la obra de Satanás? Tenemos miedo, parece que tenemos miedo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuerza. ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque no vamos a la fuente del poder que es Cristo. Dios no quiere que vivas una vida derrotada, fracasada, mediocre. Vida cristiana no es ir a la iglesia 1 vez por semana, devolver tu diezmo, cantar en el coro, o pasar la lección de la escuela sabática porque eres profesor de escuela sabática. No, no, no. Vida cristiana incluye esas cosas, pero es mucho más que eso. Es una vida poderosa, una vida victoriosa, y esa victoria solo la podremos obtener si aprendemos a ser hombres de oración. Yo creo que tú tienes el mismo sueño que yo tengo de un día encontrar al Señor Jesucristo, abrazarlo personalmente. Pero ese sueño nunca se va a realizar si nosotros no permanecemos en la experiencia de la salvación. Y será difícil permanecer en la experiencia de salvación si no tenemos una vida poderosa de oración, por lo menos media hora por día orando, conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, contándole nuestras tristezas, nuestros sueños. Muchas veces cuando suceden en nuestra vida cosas que no comprendemos, decirle, mira Señor, no te entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuéntale, ábrele tu corazón a Dios. El propósito de la oración no es que tú le informes a Dios, oh Señor, mi mamá está enferma, mi hijo tiene problemas, yo estoy desempleado. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué hay que contarle todo eso? No es para informarle a Dios, es para que tú sientas el compañerismo de Jesús, para que tú pases tiempo con Él. Porque cuando pasas tiempo con Él, tú te fortaleces interiormente. La fuerza de Jesucristo pasa para ti. Y después cuando te levantas de tus rodillas, los mismos problemas pueden estar delante de ti, pero tú ya no eres el mismo. Tú eres un hombre más fuerte, más corajudo, más dispuesto a trabajar y enfrentar las luchas de la vida.
Por lo tanto, el primer secreto para una vida victoriosa es la oración. Yo podría pasar aquí horas y horas hablando de la oración, pero el tema que quiero presentarte esta tarde no es eso. Bueno, el segundo elemento para la conservación de la vida cristiana también está en ese milagro de los panes y los peces. Jesús le dio pan, alimento a sus discípulos. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón, alimenta el alma? Porque ese pan y esos peces que Jesús le dio a los discípulos era comida para el cuerpo, pero ¿cuál es la comida para el alma? Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos también que separar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora te digo una cosa, generalmente al ser humano natural, aunque haya sido convertido, porque tú sabes que en el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros no desaparece totalmente. Nosotros la vamos a cargar hasta el día de la venida de Cristo. Y esa naturaleza pecaminosa, cuando se despierta, ella no quiere ser alimentada de la palabra de Dios. Ella quiere ser alimentada de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos que separar tiempo para estudiar la Biblia y para orar, no va a ser porque queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza no quiere, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no oramos y si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder sobrevivir en la vida cristiana. El momento de nuestra conversión fue extraordinario, fuimos salvos milagrosamente, maravillosamente, podemos escribir una historia maravillosa en nuestra conversión, pero ¿de qué vale todo eso? Si un año después, 5 años después, estamos muertos en la vida espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué morimos? Porque primero, no respiramos el aire puro de la oración. Segundo, no alimentamos el alma, no alimentamos el cuerpo a través del estudio de la palabra de Dios. Quiere decir, no hay manera de prepararnos para la venida de Cristo sin Biblia y sin oración. Todos los días, tiempo para pasar con Dios, orando y estudiando la Biblia. Y vuelvo a repetir, esto no va a ser natural, tenemos que esforzarnos, porque si quieres dejarte llevar por la naturaleza humana nuestra, nunca va a querer orar, nunca va a querer estudiar la Biblia. Pero ahora viene el tema de este momento. Hay un tercer elemento conservador, además de la oración, además de la Biblia, hay un tercer elemento conservador que mucha gente no conoce, o si conoce no le da importancia. Me estoy refiriendo a la testificación. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús primero se retira al monte para orar, para conversar con Dios, y nos enseña la gran lección de que sin oración no hay vida cristiana. Enseguida Él multiplica los panes y los peces y nos enseña la grande oración de que sin alimento espiritual no hay vida cristiana. Pero después el Señor Jesucristo hace una cosa extraña. En lugar de llamar a la multitud para entregarles el pan y el pez, ¿qué hace? Llama a sus discípulos y les entrega el pan y los peces a ellos. Y entonces ahora mira, acompáñame bien, yo quiero que la cámara me acompañe en este momento. Agarra el pan, el discípulo recibe el pan del Señor Jesucristo y ahora se va a entregarle a la multitud. Y le entrega a la multitud y se queda de manos vacías. Ahora, el hecho de quedarse de manos vacías le hace sentir a él, al discípulo, la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. El discípulo recibe y ahora con las manos llenas nuevamente vuelve hacia la multitud y entrega el pan y se queda de manos vacías. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hace sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. Pero ahora piensa un poco. En una de esas Jesús le da pan y pez al discípulo. Él agarra el pan y en la mitad del camino se para y dice, no, ya entregué bastante, voy a guardar un poco para mí. Bueno, guardaba, pero ¿qué pasa? Si guarda el pan para él, con las manos llenas ya no tiene necesidad de volver a Jesús. Y entonces se queda con un pan frío. Eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa conmigo, porque en los primeros años de mi conversión a mí me gustaba cantar, me gustaba ir a la iglesia, yo vivía animado, predicaba el evangelio,
me daba alegría de ir todo sábado a la iglesia, pero ahora no, pastor, ahora amanece el sábado, quiero dormir, no quiero ir a la iglesia, tengo que esforzarme para ir a la iglesia. ¿Por qué mi vida cristiana se ha vuelto una vida mediocre? Yo te digo por qué. Porque el pan que Jesucristo te está dando se queda en tus manos, te lo guardas para ti. Y cuando tú guardas la experiencia espiritual para ti, en poco tiempo esa experiencia espiritual no tiene sabor, no tiene alegría. Estás en la iglesia, pero no eres feliz. No te da ganas de cantar, no te da ganas de alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque estás guardando el pan espiritual para ti. Entonces aquí viene el tercer secreto si quieres crecer en la vida cristiana. Además de orar y de estudiar la Biblia, tienes que buscar un amigo, un vecino que todavía no conoce el Evangelio, un pariente que todavía no aceptó a Cristo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, y tienes que traerlo para Cristo, tienes que hablarle de Jesús. Cuando tú haces eso, tú estarás creciendo en la vida espiritual. Cuando tú traes a alguien para Cristo, vas a tener ganas de volver a Jesús todos los días. Pero si tú solo oras, estudias la Biblia y no ganas nadie para Cristo, ¿qué pasa? En poco tiempo pierdes las ganas de orar y de estudiar la Biblia. Entonces, el elemento testificación es básico para que puedas crecer en la experiencia cristiana. Ahora, lo que quiero que entiendas es que cuando hablo de testificación, no estoy hablando de dar estudios bíblicos, porque querido, hay mucha gente que se desanima y dice así, oh, pastor, yo quisiera, pero yo no sé dar estudios bíblicos. No, yo no estoy hablando de dar estudios bíblicos. Cuando hablo de testificación, estoy hablando de buscar a alguien de tu círculo de amistad, de tus vecinos, de tus parientes, y traerlo para Cristo, no darle estudios bíblicos. Porque dar estudios bíblicos es un don que no todos los miembros de iglesias lo han recibido, por lo tanto, no todos los miembros de iglesias saben dar estudios bíblicos. En la iglesia hay gente especialista en dar estudios bíblicos, pero la grande mayoría no. Así que porque no has recibido el don de dar estudios bíblicos, tú te vas a quedar de brazos cruzados, no vas a hacer nada. No, porque si te quedas de brazos cruzados vas a morir en la vida espiritual. Pero la testificación no quiere decir necesariamente dar estudios bíblicos. Ahora te voy a dar algunos pasos que tienes que tener en cuenta para ver cómo llevar a alguien para Cristo. Paso número 1, escoge un amigo. ¿Entendiste? Lo primero que tienes que hacer es escoger una persona del círculo de tu amistad, de tus amigos, de tus parientes, de tus vecinos, compañeros de trabajo, una persona. ¿Ah? Tú no le dices nada, tú escoges para ti. Él no sabe ni siquiera que lo has escogido. Pero ahora, paso número 2, empieza a orar por esa persona, por lo menos 10 minutos por esa persona. ¿Ah? Vamos a decir, yo escogí a Juan. Juan es mi vecino. Paso número 1, escoger. Voy a trabajar este año por Juan. Paso número 2, orar. A partir de hoy voy a empezar a orar 10 minutos por Juan, por su familia. ¿Y qué es lo que voy a decir a Dios en esta oración? Voy a decirle así, mira Señor, he escogido a Juan para traerlo para ti este año. Yo no sé cómo aproximarme de él, yo no sé qué palabras decirle, yo no sé cómo despertar su interés para que estudie la Biblia. Yo sé que Juan es duro, a Juan no le gusta la religión, a Juan no le gusta el Evangelio, pero Juan es un ser humano, tiene dificultades, tiene problemas. Por lo tanto, Señor, yo te suplico que me ayudes a traer a Juan para tu iglesia. Ayúdame a testificar de tu amor para Juan. En primer lugar, Señor, empieza a trabajar en el corazón de Juan. Prepara su corazón, cosa que cuando yo hable con él ya no me rechace, ya esté preparado. Si posible, Señor, tú sabes que yo soy muy tímido, tengo miedo de hablar. Haz una cosa, haz que el propio Juan me pregunte a mí. Dame esa bendición. Haz que el propio Juan me busque y me diga, ayúdame a estudiar la Biblia. Pero Señor, yo no sé lo que vas a hacer. Una cosa yo te pido, este año yo quisiera trabajar por Juan, por lo tanto, bendice a Juan, ayúdalo a Juan. Todos los días vas a orar 10 minutos por Juan. Ahora mira, date cuenta,
El hecho de que tú comienzas a querer testificar y traer a Juan para Cristo, ya te hace por lo menos orar 10 minutos. Antes, cuando tú no testificabas, cuando tú no hacías nada, tú no orabas nada. Pero ahora, por causa de Juan, ya empiezas a orar 10 minutos. Es por eso que te digo, la oración, el estudio de la Biblia y la testificación están unidos. Uno te lleva al otro. Entonces, paso número 1, escoge el amigo. Ahora, yo te diría, escoge mejor 3 o 4, porque uno te puede fallar. Escoge 2, 3, 4, en fin. Y trabaja por 2, 3, 4 si quieres. Por lo menos tienes que trabajar cada año por uno. Escoge el amigo. Segundo, empieza a orar. Ora, 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 ora. Y ahora voy a darle un consejo a los pastores y a los ancianos y dirigentes de la iglesia. Yo creo que cuando se lanza una campaña de siembra para futuramente tener una campaña de evangelismo de cosecha, deberíamos marcar un día en que todos los miembros de la iglesia traigan el nombre de su amigo o sus amigos por quienes van a trabajar este año. Entonces se prepara un altar en la iglesia, se coloca los nombres ahí y se ora. Y a partir de ese día, la iglesia podría, por ejemplo, decidir realizar una media vigilia cada último sábado de mes. Todo último sábado del mes, de 8 de la noche a medianoche, la iglesia se reúne para orar. ¿Para orar por qué? Para orar por los nombres que están en el altar. Porque cada miembro tiene amigos con quienes está trabajando. Los miembros han traído el nombre de sus amigos para el altar. Ahora la iglesia se reúne una vez por mes, el último sábado, en una media vigilia de 8 de la noche a medianoche para orar. En esa reunión de oración también los hermanos cuentan ya cómo les está yendo el trabajo de testificación con su amigo. Y si están encontrando alguna resistencia, piden que la iglesia ore para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas. Quiere decir, el único que ora por tu amigo no eres tú, sino que toda la iglesia ora una vez por mes en esa medianoche vigilia, porque los nombres todos están en el altar. Ahora, un día, por ejemplo, tú puedes ir donde tu amigo Juan y decirle así: Juan, hay una cosa que estoy haciendo y que tú no sabes, y te voy a contar. He decidido colocar tu nombre este año como un nombre por el cual yo voy a orar. Y no solo yo, sino que una vez por mes mi iglesia toda se reúne para orar únicamente por ti. Yo no sé si tú sabías, pero ahora te estoy avisando y quiero decirte una cosa. Si tú tienes algún pedido especial por el cual tú quieres que yo ore, si tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos tienes un problema especial, dime cuál es. Yo en esos minutos que oro por ti voy a colocar en las manos de Dios tus problemas. Y si el último sábado de este mes tú quieres acompañarme a la iglesia, tú vas a ver que toda la iglesia va a orar por ti. Y te digo una cosa, en las experiencias que hemos hecho en otros lugares, la grande mayoría de las personas, cuando se entera que hay una iglesia orando por él, cuando se entera que hay un amigo orando por él, se alegra, abre su corazón, cuenta sus problemas. Y cuando él abre su corazón para ti, tú te das cuenta de los dramas que él vive. Y ahora tú le dices: mira, además de orar, yo te puedo enseñar una cosa. Aquí en este libro hay secretos que te van a ayudar a tener un hogar feliz, hijos felices. Hay poder, hay secretos para vencer, para aprender a dejar de fumar, a dejar de tomar, en fin. Ya se presenta una oportunidad para que tú puedas comenzarle a hablar de Jesús. Solo que tú no sabes dar estudios bíblicos. Entonces, cuando ya ves que en el corazón de él se despertó el deseo de estudiar la palabra de Dios, tú lo traes a la iglesia, porque en la iglesia hay una clase bíblica o hay una escuela sabática especial para visitas, o hay un grupo pequeño en la casa de algún hermano, llévalo para allí, o hay una dupla de instructores bíblicos en la iglesia, llévalos a ellos para darle estudio bíblico a él. En fin, quiero decir, estoy pensando en la posibilidad de que tú no sabes dar estudios bíblicos. ¿Ah? Porque si tú sabes, tú lo puedes hacer, pero si no sabes, en fin, llévalo a escuchar un programa de radio, consíguele un libro, préstale, dale un curso por correspondencia, consíguele un cassette con un sermón, préstale. Quiere decir, tú eres la especie de padrino espiritual de él. Tu trabajo es no dejarlo tranquilo, orar por él,
darle materiales, traerlo para las reuniones de la iglesia, cuando hay una excursión, cuando hay un concierto musical especial, cuando hay un potluck, invítalo, haz que él se empiece a familiarizar con la iglesia, aparece en su corazón el deseo de estudiar la Biblia, lo encaminas para que pueda estudiar la Biblia, oras por él. Ya cuando se anima para venir a la iglesia, vas a su casa, lo traes a la iglesia, después del culto lo acompañas hasta su casa. Quiere decir, tú eres su padrino espiritual. Ahora, cuando viene la semana de cosecha, listo. Ahora tú simplemente llevas a tu amigo allá y el Espíritu de Dios toma la decisión de él y tú te vas a sentir emocionado cuando lo veas entrando en el tanque del bautismo para ser bautizado. Y ahora es no solamente tu amigo, sino un hermano en Cristo. Y durante todo este periodo, ¿qué ha pasado? A medida que has hecho ese trabajo maravilloso, te ha dado más ganas de orar, te ha dado más ganas de estudiar la Biblia, y como consecuencia de todo eso, todavía has traído un alma para Cristo y te sientes muy feliz. Y hay una promesa linda del Espíritu de Profecía, que allá en el cielo tendrás una corona, y en esa corona ese amigo tuyo que has traído para Cristo brillará como una estrella por toda la eternidad. Oh, mi amigo querido, yo sé que, como ya te dije, tú tienes el sueño de entrar un día por las puertas de Jerusalén celestial. Pero para eso, querido, tienes que aprender que vida cristiana no existe sin oración, sin el estudio de la palabra de Dios y sin la testificación. Ahora, si tú esperas que para testificar tú tienes que sentir ganas, vuelvo a repetir, no vas a sentir ganas nunca. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que obligarte, pero tú sabes que para las grandes cosas de la vida, para las grandes conquistas que has hecho en la vida, claro que te has esforzado. Si hubieras esperado que a sentir ganas de hacer, nunca hubieras hecho nada, sino que tú te desafiaste y fuiste adelante, te arrodillaste, le pediste fuerzas a Dios y entraste a la lucha y fuiste victorioso. La misma cosa va a suceder con el traer almas para Cristo. Cuando los pastores en la iglesia estamos preocupados en que tú ganes almas, no es porque tenemos que alcanzar un blanco de bautismos. Y yo le digo a mis compañeros pastores, si un día tú pensaste que nuestro trabajo es alcanzar un blanco de bautismos, estás completamente equivocado, porque no lo es. Yo siempre digo que cuando Cristo venga a esta tierra, me va a llamar y me va a decir, Bullón, ven aquí. A ver, ¿cuántas almas bautizaste? ¿Esa es la pregunta que me va a hacer? No, absolutamente no. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Bullón, ¿cuántas campañas de evangelismo realizaste? ¿Es eso? No. ¿Cuántos templos construiste? No. ¿Cuántos libros escribiste? No. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me va a preguntar? Él me va a decir, hijo, ¿dónde está la iglesia que yo te di para que tú la cuides? ¿Dónde está la iglesia que yo te di para que tú la prepares para mi venida? ¿Has preparado mi iglesia? Y para preparar la iglesia solo hay 3 maneras: Biblia, oración y testificación. Por lo tanto, querido, cuando yo como pastor estoy preocupado en que tú ganes almas, no es porque yo tengo que alcanzar un blanco de bautismos, es porque si yo no te veo orando, estudiando la Biblia y testificando, trayendo a alguien para Cristo, ¿qué pasa? Estoy viendo que no estás preparado para la vuelta de Cristo. Y si cuando Cristo viene tú no estás listo, te vas a perder, sí, pero tu sangre Dios la va a demandar de mis manos. ¿Por qué? Porque yo era tu pastor. Yo era el que debía haberte enseñado. Yo era el que debía haberte encaminado para ganar almas. Por lo tanto, esta es una responsabilidad que yo tengo como pastor, enseñarte a crecer en la vida cristiana, porque como ya lo dije, salvarse es la cosa más simple. Es solo decir, Señor Jesucristo, sálvame, ya estás salvo. ¿Y ahora? Ahora tienes que aprender a conservarte salvo. ¿Y cómo? Si no oras, si no estudias la Biblia y si no testificas. Yo voy a estar en tu ciudad para realizar una campaña de evangelismo de cosecha. Generalmente la campaña dura 4 días, 8 días máximo. Pero dime, ¿cómo en 4 días o en 8 días yo voy a presentar todo el cuerpo doctrinal de la iglesia para esos nuevos conversos? No hay manera. Entonces, esas noches que estaré contigo es solamente para tomar las decisiones, para llevar a las personas a entregarse a Cristo, para decidir bautizarse y nada más.
Pero todo el cuerpo doctrinal, la enseñanza bíblica debe haber sido dada antes. ¿Por quién? Por ti, el miembro de iglesia. Porque tú eres la persona más importante en el programa de evangelización de la iglesia. Y ya te lo dije en otro seminario, Dios no te dio la misión de ganar almas porque Dios no pueda hacerlo. Claro que Dios puede, con los ángeles, con los animales, Él solito, Él puede. Pero te dio ese trabajo a ti porque eres tú y yo, somos nosotros, los seres humanos, que necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos orar, estudiar la Biblia y testificar. Voy a estar orando por ti, querido. No sé, no te conozco, no sé quién eres. Tal vez en este momento estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Oh, cuántas veces pasamos por el valle de sombra y de muerte. Nadie sabe nuestro dolor, nadie sabe nuestra lucha. Quién sabe en este momento estás adeudado completamente, escuchando este video y pensando, ¿cómo eso va a ayudarme a resolver el problema de las deudas en que me he metido? O tal vez tienes un problema familiar, tu hogar se está deshaciendo y te preguntas, ¿cómo este tema que el pastor está presentando me va a ayudar a resolver mi problema familiar? O problema con los hijos, o problema de relaciones, yo no sé. Pero una cosa sé, si tú oras, si tú estudias la Biblia, si tú testificas todos los días, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en ti, pero te vas a sentir más fuerte, con más ganas de vivir, con más ganas de enfrentar las luchas de la vida. Y te digo una cosa, cuando Jesús está en ti, cuando el Espíritu habita en ti, porque lo ha prometido, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que desaparezcan los problemas, que salgan de tu camino, porque nada será capaz de detenerte. Lo que más quiero es que tú disfrutes de la plenitud de la vida cristiana. Pero para eso, recuérdate, oración todos los días, Biblia todos los días y testificación todos los días, donde estés, en la calle, en el tren, en el avión, en el trabajo, en el vecindario, siempre hablándole a alguien del amor maravilloso de Cristo. Espero verte un día en el reino de los cielos. Y cuando llegue a tu ciudad y cuando el Espíritu de Dios me ayude a llamar a las personas para adelante, yo quisiera verte a ti, emocionado, tal vez hasta llorando, viendo que un amigo a quien tú le hablaste de Jesús, a quien tú lo trajiste para Jesús, se levanta y va adelante diciéndole, Señor, yo quiero ahora entregarme a ti. Y en el reino de los cielos, esa persona te va a abrazar y te va a decir, muchas gracias porque un día me hablaste de Jesús. Yo no hubiera llegado aquí si no fuese porque tú me hablaste, tú oraste por mí, tú te preocupaste por mí. Que Dios te bendiga ricamente. Un grande abrazo.